Sin ti yo no puedo, otra noche en desvelo, my baby. Tú no piensas en mí, en las noches y en los días, en las veces que decías que nunca te vas a ir. Los soviéticos amenazan a Tito. El mariscal Tito dirige 2 días de celebración en Belgrado para conmemorar el 4º aniversario de la República Yugoslava. Los camarógrafos de Pate nos envían las primeras imágenes de Yugoslavia desde que el país se volvió comunista hace 18 meses. Hoy el ejército de Tito, que luchó contra los nazis, se prepara para repeler la ocupación soviética. Aunque las celebraciones duran hasta tarde, los yugoslavos encuentran tiempo para reflexionar sobre su futuro. Este país, que solía ser un satélite ruso, se encuentra ahora en una posición neutral precaria entre el Oriente y el Occidente. Han desaparecido los retratos de Stalin de las calles. El cobre que antes era enviado a la Unión Soviética es vendido a Occidente a cambio de dólares y libras. Gracias a su terreno escarpado y con la ayuda de Occidente, Yugoslavia confía en que podrá resistir el ataque a pesar de que Tito es comunista. Occidente ha aceptado ayudarlo, pues si Tito logra resistir a Stalin, se vuelve mucho menor la posibilidad de que Moscú llegue a dominar el mundo. Tito, su propio jefe. En 1944 fue el Ejército Rojo el que liberó a Belgrado de los alemanes y a Serbia de las fuerzas anticomunistas del general Mihailovich. Después de que Stalin le otorgó a Tito el poder en bandeja, debió pensar que este era muy desagradecido, pues enseguida comenzó a ser independiente. Pero Stalin permitió que Tito se saliera con la suya. Hoy en día sabemos que su decisión cambió el rumbo de la historia en Yugoslavia. Tito había entrado en Belgrado con el Ejército Rojo, que luego lo transportó a Moscú. En septiembre de 1944, Tito le comentó a Stalin que le preocupaba que las fuerzas occidentales ayudaran a liberar a Yugoslavia. Temía que interfirieran con sus planes políticos para la nación. Había rechazado los ofrecimientos de ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos para vencer a los alemanes, a pesar de que con eso hubiera salvado miles de vidas yugoslavas. Los aliados de Occidente eran sumamente populares entre el pueblo y los rangos inferiores del ejército, pero eran muy poco populares en otros sectores. En especial, entre la alta jerarquía del ejército, que temía que los aliados influenciaran en la opinión pública, evitando así que ellos tomaran el poder. Conspiraban todo el tiempo. Nos trataban de forma sospechosa. Después de todo, eran comunistas de extrema izquierda, seguidores de Stalin, que habían aceptado nuestra cooperación porque tenía valor militar, y ellos tenían valor militar para nosotros. Fue una unión por conveniencia. Una vez que Churchill decidió ayudar al ejército de Tito, en vez de a los anticomunistas de Mihailovich, comenzaron a llegar las armas y las municiones. Bajaban los aliados en paracaídas. Churchill envió hasta a su propio hijo, Randolph, para mostrar su apoyo personal a la causa de Tito. Los aviones que traían municiones se llevaban a los heridos, que muchas veces habían permanecido camuflados en las pistas de aterrizaje durante días. Churchill pensó que las armas serían usadas contra los nazis, pero muchas veces eran utilizadas contra las fuerzas del general Mihailovich, el rival político de Tito. La mayoría habían sido heridos luchando contra los chetniks, como se conocía a los anticomunistas. De hecho, la mayoría de las muertes fueron causadas por otros yugoslavos.
Cargué mi avión con soldados de Tito heridos 5 o 6 veces. A los que estaban graves, les preguntaba si sufrían mucho y les daba un cigarrillo. Casi todos respondían a mi pregunta del siguiente modo: mi herida es grave, pero no me importaría si me hubiera herido el enemigo. Sin embargo, me hirió mi propio hermano. Había sido herido por un chetnik. Cuando Tito obtuvo el reconocimiento aliado en 1943, dejó de pelear contra los alemanes y se dedicó a sacar a sus enemigos políticos de Yugoslavia. Se dio cuenta de que un grupo guerrillero jamás podría vencer a los alemanes y la liberación de su país estaba en manos de los aliados. Pero esa no es la versión oficial de lo que pasó en la guerra. El mito oficial dice que Tito lanzó sus fuerzas contra los alemanes y que, a diferencia del resto de la Europa ocupada, Yugoslavia se liberó a sí misma. Pero los registros alemanes muestran que los ataques de Tito eran intermitentes y muy periféricos. La decisión del comando alemán de retirar sus tropas de los Balcanes fue dictada no por el ejército de Tito, sino por la presión aliada en los frentes oriental y occidental. Según los aliados, el ejército de Tito no colaboró para evitar la retirada de los alemanes. Los alemanes se retiraron tranquilamente, mientras los partisanos se concentraban en destruir a los enemigos políticos de Tito. Esa era la prioridad. Una vez conseguido ese objetivo, la segunda prioridad era dirigirse lo más rápido posible hacia la región occidental de Yugoslavia, para llegar allí antes que los aliados que habían estado subiendo por la bota de Italia. Querían llegar a Trieste antes de que llegaran los norteamericanos y los británicos. Las imágenes recién recibidas muestran claramente que Tito ha desplegado su ejército en la zona de Trieste con una intención puramente militar. Para quienes esperamos que se realice una conferencia pacífica en las Naciones Unidas para resolver el conflicto de la zona, las imágenes son confusas y alarmantes. Los yugoslavos han organizado un sistema de guardia continua en la ciudad. Aun cuando no están en servicio, los soldados de Tito llevan sus armas consigo. Sin embargo, los soldados británicos caminan por las calles desarmados y es posible que esto sea lo que evita que estalle una confrontación. El intento de Tito de capturar Trieste fue la gota que derramó el vaso de Churchill. En 1945, el intento de Tito de capturar Trieste fue la gota que derramó el vaso de Churchill. En 1945, desilusionado, comenzó a decir que Tito era un líder comunista fanático. El 11 de mayo le envió una nota a Anthony Eden, su secretario de Relaciones Exteriores, diciéndole que había perdido su admiración por Yugoslavia y su líder. Eden, que jamás había apoyado a Tito, respondió: «Los Estados Unidos jamás han apoyado nuestra política pro-Tito. Siempre ha sido muy difícil lograr que colaboren con nuestros esfuerzos en Yugoslavia. ¿Ahora debemos explicarles que después de todo Tito nos decepcionó?». El 11 de abril, Churchill pidió un registro de los soldados británicos que estaban a merced de esa gente salvaje. Hablaba de los hombres de Tito. Una semana después, le dijo al embajador británico en Washington que había dejado de confiar en Tito el día que se levantó en Vis. El 20 de mayo pidió un informe completo sobre Tito. ¿Era cierto que había sido educado durante 4 años en una universidad comunista? ¿Era cierto que había esperado las órdenes del Comité Soviético para atacar a los alemanes en vez de hacerlo cuando entraron a territorio yugoslavo? Ese mismo día le escribió a Eden: «Ten mucho cuidado con nuestro ejército en Yugoslavia. Tengo miedo de que Tito los tome como rehenes». Los hombres de Tito habían llegado a Trieste solo horas antes que los aliados. Para sorpresa de Churchill, el comandante en jefe británico no quería atacar a los yugoslavos porque los soldados británicos creían que eran fuerzas aliadas. Pero después de varias semanas, en las cuales los yugoslavos arrestaron y mataron a cientos de civiles locales, los soldados aliados aceptaron atacar. Tito se retiró cuando se dio cuenta de que Stalin no lo ayudaría.
La no colaboración de Stalin fue una sorpresa para Tito, que se había estado comportando como un seguidor fiel de la Unión Soviética. Muchos historiadores creen que el apoyo que le dio Churchill a Tito convenció a Stalin de intervenir en los Balcanes y en Europa Oriental. Algunos dicen que cuando Tito tomó el poder en Belgrado, los soviéticos estaban a punto de invadir Grecia. Si Grecia se hubiera vuelto comunista, Italia hubiera estado en peligro. Y si Italia se hubiera vuelto comunista, Francia también habría sido afectada. En otras palabras, la imposición del comunismo en Yugoslavia pudo causar un cambio político en gran parte de Europa. Si recuerdan, se comentaban porcentajes de influencias políticas en los países de Europa. En Grecia se decía que la influencia era 80% británica y 20% soviética. En Yugoslavia, 50% británica y 50% soviética. No podíamos usar nuestro 50% porque no teníamos a nadie en la zona. En Grecia sí había fuerzas, pero Stalin se portó bien allí. Pienso que si hubiéramos colocado fuerzas en Yugoslavia, hubiéramos cambiado el rumbo de la historia en esa región de Europa. Le hubiéramos ahorrado 40 años de dictadura comunista al pueblo yugoslavo. Además de Trieste, Tito quería conquistar Corintia, la provincia sur de Austria que está en la frontera con Yugoslavia. Aquí se habían reunido los restos del ejército alemán, quienes preferían entregarse a los aliados que a los rusos, pues sabían que serían mejor tratados. También estaban en Corintia los chetniks de Mihailovich, que habían logrado escapar de las garras del Ejército Rojo y las fuerzas de Tito. Pero a diferencia de Trieste, aquí los aliados no impusieron su presencia militar. Los aliados apaciguaron a Tito mediante la entrega de las fuerzas contrarrevolucionarias de Mihailovich. Fue un gran error entregar a los soldados de la resistencia del general Mihailovich que se habían refugiado en esa región de Austria. Después de todo, los chetniks eran yugoslavos patriotas, pero anticomunistas. Lamentablemente en la guerra se cometen grandes errores. Esos pobres soldados fueron arriados hasta la estación ferroviaria por los británicos, quienes les prometieron enviarlos a Italia, donde podrían empezar una nueva vida. Solo después de ser encerrados en los vagones, algunos comenzaron a dudar de la promesa. Cerca de la estación había una bifurcación en la vía. Una iba hacia Italia, otra a Yugoslavia. Cambió el rumbo y quedaron condenados. El convoy entró a un túnel. Del otro lado estaba Yugoslavia. Los testigos aún recuerdan los gritos de desesperación de los chetniks y sus familias que habían descubierto el engaño. Este es un episodio oscuro en los anales de la justicia y honestidad británica. El tren viajó por Yugoslavia hasta llegar a la lejana región montañosa de Kocheva, donde los esperaban sus verdugos, fieles a Tito. Los hicieron desnudarse, les ataron las manos con alambre y los hicieron correr por aquí. Se adentraron más y más en el bosque, oyendo los gritos horribles de quienes les habían precedido, hasta que llegaron a esta pequeña colina arbolada. Más allá había una cañada donde los arrojaban y luego detonaban dinamita. El episodio se repitió muchísimas veces hasta que los 20.000 chetniks y sus familias fueron destrozados por las terribles explosiones. Hace poco se descubrieron los restos de los soldados traicionados. Milovan Gilas, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Tito,
admite que el ambiente estaba lleno de deseos de venganza. Dice que los aliados de Tito mataron a demasiadas personas. Finalmente, Tito detuvo las masacres porque ya nadie le temía la muerte. En la actualidad se calcula que murieron más de 300.000 personas durante ese periodo. Es difícil describir el terror que se vivió en Yugoslavia en 1945 y 1946. Mucha gente era arrestada sin razón y la mayoría